Pero vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a tomar lectura, hermanos, en el versículo 1 hasta el versículo 10, si así Dios lo permite. Vamos a tomar lectura de este texto, ¿sí? Gálatas capítulo 10, versículo 1 al 10. Y gracias al Señor. Capítulo 6, versículo 1 al 10. ¿Qué dije yo? ¿Capítulo 10? Bueno, es que me puse contento porque venía entrando el pastor Lázaro ahí, entonces me dije 10, dije cualquier cosa ya. Bajo lluvia, pero estamos gozosos aquí. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 10 dice: hermanos, esta primera palabra, hermanos, está dirigida ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Vuelvo a repetir esa frase. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos a ti gracias por permitirnos estar reunidos como iglesia. Hemos tomado la lectura de tu palabra y te pedimos a ti, a través de la obra del Espíritu Santo, que nos permitas este mensaje de enseñanza y aplicativo, práctico a nosotros, poder experimentarlo, poder realizarlo, ponerlo por obra, para que cumplamos la ley de Cristo, para que vivamos para tu gloria, para que hagamos conforme a tu voluntad, no de ser oidores olvidadizos, sino de ser practicantes de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la guerra entre Satanás y sus aliados contra Cristo y sus aliados. Esa guerra que se gestó, que se originó en el huerto del Edén, allá cuando en Génesis 3:15, y hacemos mención permanentemente de ese versículo bíblico, es el protoevangelio. Allí comenzó la guerra. Hermano, allí se realizó una polarización entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Comenzó una guerra. Satanás vino a hacer guerra
No que Dios está haciéndole guerra a Satanás. No es que la iglesia ahora tiene que echar fuera demonios. No es que la iglesia ahora tiene que reprender al diablo, sino que Satanás y sus aliados contra Cristo y sus aliados, que es la iglesia de Cristo, la cual compró con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa guerra que se originó en Génesis 3:15, la vemos durante todo el desarrollo de la Escritura, en todo lo que es la narración bíblica, en sus 66 libros, vemos permanentemente la lucha que Satanás permanentemente realiza en contra del pueblo de Dios. Es por eso, hermanos, que Satanás ahora en este texto, ya hicimos mención del contexto, ahora en este texto, hermanos, Satanás intenta introducir de una manera que pueda destruir al pueblo de Dios, en esta carta en particular, a los Gálatas, donde el apóstol Pablo va a escribir esta carta. Va a escribir esta carta a una iglesia aproximadamente en el año 50 después de Cristo, cuando, hermanos, en su primer viaje misionero queda fundada esta iglesia que había recibido el evangelio puro, el evangelio bíblico, hermanos, que había recibido la verdad y todo el consejo de Dios por la boca del apóstol y de todos los discípulos que estaban en ese lugar. Esta iglesia, por causa de Satanás, que introdujo herejías judaizantes, hermanos, comenzó a esta iglesia a confundirla, comenzó a sacarla del foco principal, que era justamente vivir para la gloria de Dios. Y cuando una iglesia comienza a ser atacada con doctrinas herejes como las judaizantes, que consisten, hermanos, en hacer creer el diablo a la iglesia de Galacia. Estamos ahora en el texto, estamos ahora en lo que ha sido históricamente, lo que ha ocurrido era agregarle a la salvación que esta iglesia necesitaba solamente por medio de Jesucristo, acuérdense de todas las solas, solamente por medio de Jesucristo, por sola fe, por sola gracia. Hermanos, esta iglesia, bajo la manifestación satánica con doctrinas herejes, comenzó a agregarle algo más a ese solo Cristo. Y comenzó con las ceremonias, hermanos, comenzó con la obediencia a la ley para, de alguna manera, satisfacer lo que era para ellos una vida, con leyes ceremoniales, con la circuncisión, dejando de lado lo que era la cruz de Cristo, dejando de lado, hermanos, lo que realmente importaba y que era suficiente, que era Cristo, el Redentor, ofreciendo su vida en rescate de muchos. Y esta cuestión, por esta herejía judaizante que había sido introducida con todo ese paquete de pensamientos, de ideas, de exigencias, de ceremonias, de ritualismos, el apóstol Pablo ve a la iglesia bajo amenaza y reacciona escribiendo esta carta a los Gálatas para traer corrección, para hacer volver a aquellos hermanos que estaban confundidos, y comienza el proceso en el cual él ahora, hermano, está sorprendido, está maravillado de lo que había ocurrido, y él dice: estoy maravillado que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y eso estaba ocurriendo, hermano, allí en el capítulo 1, versículo 6, que el apóstol Pablo ahora se ve bajo amenaza, la iglesia bajo amenaza, y él dice: estoy sorprendido que se hayan alejado tan rápidamente de quien los llamó del evangelio puro para seguir un evangelio diferente. Y obviamente él dice, no es que haya otro evangelio, sino hay algunos que los pervierten, los perturban, y obviamente dice, los cuales sean anatema.
Esta es la realidad en el contexto de lo que estamos ocurriendo, hermanos, una iglesia donde el mismísimo Pedro estaba siendo arrastrado, hermanos, y tuvo que ser confrontado por el apóstol Pablo, porque le dijo el apóstol Pablo, eres de condenar. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo, si por mí fuera, yo te condeno. Y nosotros podemos ver cómo, de alguna manera, dice que Pablo en su simulación participaba también con otros judíos, que cuando venían, hermanos, los hermanitos que no eran judíos, los gentiles, allí se apartaban, y este es sapo de otro pozo, yo con este no me junto, hasta que fue quien, de alguna manera, por autoridad divina, le puso los puntos, de alguna manera, decirlo así, exhortándolo al mismísimo apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Él está reaccionando y dice, oh, Gálatas, necios, insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os perturbó? Capítulo 3, versículo 1, para no obedecer a la verdad. ¿Quién? Es la pregunta de quién. Él sabía quién, pero él lo quería llevar a meditar. Él quería que ellos reflexionaran. Él quería que ellos despertaran de esa fascinación, de ese engaño, cuando el velo es puesto, hermano, que ha sido quitado por el Espíritu del Señor. Y cuando el velo está puesto, hermano, la iglesia, en una condición de un velo puesto, no puede ver lo que Cristo ha hecho. Y es una iglesia judaizante, es una iglesia legalista. Es una iglesia, hermano, que mide su parámetro de acuerdo a sus pensamientos, a sus leyes, a sus mandamientos de hombre, como le llama también en Colosenses. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Pero aquí el apóstol Pablo está, de alguna manera, en el capítulo 6, dando un cierre de toda esa corrección que venía arrastrando desde el inicio. Y fíjese que no eran palabras suaves las que usaba el apóstol Pablo. O Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ¿Fue ya qué dice? Y dice claramente. Claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él vuelve hermanos, a defender la doctrina de la justificación por sola fe. Él vuelve hermanos, a poner nuevamente el fundamento de la justificación por sola fide. Él está ahora, hermanos, levantando el estandarte de la verdad, de que no hay mérito alguno en el hombre, porque el hombre no puede hacer nada bueno. Por eso dice, por las obras de la ley están condenados. Por las obras de la ley ustedes no pueden hacer absolutamente nada. No es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia. Él está poniendo el fundamento y le está defendiendo esto de tal manera que les dice de esta forma, dice, ¿tan necios sois? Una pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, y fíjese que Espíritu con mayúscula, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo lo que el apóstol está aquí en el capítulo 3 es nuevamente defendiendo la gloriosa doctrina de la justificación por la fe. Y cuando nosotros, hermanos, abrimos los ojos y entendemos la verdad que está siendo entregada, porque la palabra de Dios dice, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
respalda la doctrina gloriosa de la justificación por sola fe. Y la ley dice, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y luego, hermanos, sí va a decir cuál era el propósito de la ley, para qué servía. Y cuando Pablo está exhortándolos, Pablo le hace un pedido especial en el capítulo 5, que es el contexto inmediato que tenemos nosotros del capítulo 6, para poder entrar nosotros a entender el aplicativo, capítulo 6, de la demanda o del imperativo, mejor dicho, del indicativo del capítulo 5. Este indicativo del capítulo 5 va a dar consecuencia en un imperativo, en una demanda, en un pedido, en una exigencia en el capítulo 6, que es puramente aplicativo. O sea que este mensaje no deberíamos decir la aplicación es, porque la aplicación está desde el primer versículo hasta el versículo 10 del capítulo 6. Es puramente práctico porque él enseña algo fundamental. Pablo está diciendo algo. Pablo le está diciendo algo fundamental a la iglesia y le está diciendo, ustedes han vuelto a ser esclavos. Ustedes han vuelto a esclavizarse a los rudimentos de este mundo, a las leyes ceremoniales. Ustedes vuelven atrás, le dan la espalda a Dios. Y él le hace un petitorio que es justamente, estad pues firmes. Versículo 1 del capítulo 5 dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra clave, en todo este libro, la palabra clave es la libertad en el Espíritu. La libertad en el Espíritu es la palabra clave en el libro a los Gálatas. En esta epístola, Pablo está haciendo mención de que ellos necesitan ser verdaderamente libres. Y que si están en esa libertad, deben de permanecer firmes en esa libertad con la que Cristo los hizo libres. Y permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hermanos, es vivir para la gloria de Dios. Él está echando por tierra todas esas costumbres, esos ritos. Él dice, he aquí, yo Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo, o aprovechará Cristo. Entonces, hermano, no se trata de guardar la ley. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo me voy a presentar delante de Dios para decirle, ¿me he dado cuenta que yo puedo? Yo me voy a presentar delante de Dios para decirle, Señor, me he dado cuenta que no te necesito tanto porque puedo vivir una vida moralmente aceptable. Hermano, no se trata de moralidad de esto. Obviamente que el apóstol Pablo va a poner un freno de mano y le va a decir, ojo, no se trata de libertinaje tampoco. No se trata de legalismo, pero tampoco se trata de libertinaje. Y ahí es donde vamos a entrar ahora nosotros. Les dice, ustedes están siendo muy legalistas. Ustedes están midiendo con una vara de acuerdo a sus propios pensamientos e ideas y valores. Pero yo lo voy a llevar al estándar de Dios. Y ya Pablo había dicho en Gálatas 2:20, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, porque vivimos en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Todos los días peleamos contra el pecado que aún mora en nosotros. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte?
Eso es una lucha permanente. Y eso es necesario recordarlo para que no nos subamos más allá de lo que debemos, no nos subamos de humo y pensemos, hermanos, que es con nuestra propia fuerza, porque sin la gracia de Dios, hermanos, estamos perdidos. Por eso, Él va a poner ahora esta cuestión de las obras de la carne y el Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Estoy en el capítulo 5. Y estos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo, ¿qué dice? La ley. Él va a reaccionar con enojo. Porque hay muchos falsos introducidos dentro de la iglesia de los Gálatas. Y los creyentes están siendo muy afectados. Él va a reaccionar de una manera muy particular, como cuando una madre debe defender a su hijo que va a ser agredido injustamente. Entonces, hermanos, vamos a dividir el bosquejo de esta enseñanza en 4 puntos. En el capítulo 6 vamos a ver que este mensaje del capítulo 6 está en relación con el capítulo 5 y es la expresión de la aplicación del capítulo 5, es un mensaje que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Este mensaje tiene que ver con el fruto o está relacionado con el fruto del Espíritu Santo. Es decir, como Él dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un llamado a vivir en libertad, es un llamado a vivir humildemente, es un llamado a no ser vanagloriosos, es un llamado a fructificar tanto en la casa, matrimonio, familia, trabajo. Es un llamado a dar frutos, hermanos, espirituales en la iglesia local. Y ahora, desde el versículo 1 al versículo 10, específicamente todos estos versículos, todos los 10 versículos apuntan a este momento. La iglesia reunida, cómo debe actuar. El mensaje, hermanos, se divide en 4 partes. Y es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo para los caídos. Primer punto. Frutos espirituales o fruto del Espíritu Santo para los caídos. Fruto del Espíritu Santo para los cargados. Es el segundo punto. Primer versículo es el primer punto. Segundo versículo es el segundo punto. Y luego saltamos al versículo 6, donde vamos a ver el fruto del Espíritu Santo para los maestros, para los que nos enseñan. ¿Qué debemos hacer con ellos? Y luego viene el fruto del Espíritu Santo y sus recompensas para los que viven para la gloria de Dios. Hermano, Dios es un Dios de recompensas. Y le puedo asegurar, hermano, que Dios nos da mucho más de lo que pensamos y entendemos, y a su tiempo. Porque usted no planta un árbol, una semilla, y ya tiene fruto al otro día. Es un proceso, ¿o no? Es un proceso. Hasta que llega el fruto es un proceso. Entonces esto es trabajo. Esto es meter mano al arado. Es mover la tierra, es regarla. El primer punto tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo para con los hermanos caídos. Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, fíjese lo que dice, sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote
a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el primer punto de este bosquejo. Frutos del Espíritu Santo para los caídos. Esta persona fue sorprendida por una falta. ¿Qué quiere decir que fue sorprendida por una falta? El apóstol Pablo está usando un término que tiene que ver que alguien realmente ha caído, pero no ha buscado caer. Ha caído, pero no ha buscado caer. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Pablo reconoce que puede haber hermanos cristianos salvos por gracia del Señor que sean sorprendidos por algún pecado, por alguna transgresión y caigan. Entonces, habla de que han sido sorprendidos. Significa, hermanos, que no es una persona que ha estado buscando caer, sino que no ha planificado, que no ha sido algo deliberado, sino que ha sido sorprendido. Tiene que ver con la idea de que cayó. De pronto yo estoy aquí muy atento y sin darme cuenta se me acabó la plataforma y me voy al suelo. Y quedé sorprendido por la caída. Fíjese que hay una guerra y acuérdese de esto. En todo, fruto del Espíritu Santo para los caídos, hermanos, para los cargados, para los maestros, en todo tenemos que acordarnos de que Pablo está escribiéndole a aquellos legalistas. ¿Está aquí en esta mañana? Recuerde que el legalista que se cree superior, que lo ve a todos los demás como manzana podrida, pero es el único que está en perfectas condiciones delante de los ojos de Dios, por no decir que es un fariseo hipócrita, que es justamente un hueso blanqueado, huesos que están blanqueados, es apariencia pura delante de los ojos de Dios. Él, hermano, mira a aquel que ha caído y lo desprecia, lo rechaza. Y Pablo está diciendo, ustedes deben actuar como iglesia, hermanos, iglesia, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes, que sois, ¿qué dice? Espirituales. Ahí está la diferencia. Menos mal que le escribió esto a la iglesia de los Gálatas. Mire si le hubiera dicho esto a la iglesia de los Corintios, que actúan como carnales. Vosotros que sois espirituales, hay un proceso, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa palabra restaurar significa ordenar. Esa palabra poner en orden es restauración, volver al diseño original. Es restaurar, volver todo a su lugar, ordenar, organizar, restaurar. Un pastor ha sido sorprendido en alguna falta, quien les habla, bajo una disciplina fue restaurado al orden ministerial, pero un proceso, hermano, que cuando Dios ama disciplina, y la disciplina ahí a nadie nos gusta, ¿no? Y cómo duele, pero después produce fruto y le da gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Pablo dice, ustedes deben de restaurarle de una manera especial, cuidarlo con espíritu de mansedumbre. Es como una pieza que se acaba de fracturar, de romper. Usted tiene algo allí, una copa de cristal, y no la anda tirando para que se rompa. La cuida. Y si se le rompe, la trata con más cuidado porque trata de restaurarla. Y busca la pieza que está rota y trata de ver cómo puede solucionar ese problema para poder volverla a usar. Esa es la idea, es poderlo nuevamente introducir en la comunión, que este hermano en particular, que fue sorprendido por alguna falta,
deba ahora, hermanos, pueda nuevamente volver a la actividad. Lutero decía que si nosotros evaluamos cuidadosamente las palabras del apóstol, él no está hablando de fallos o errores doctrinales en cuanto a esta caída de esta persona que ha sido sorprendida, sino de algo que ha sido una debilidad en la carne. Esto explica por qué el apóstol elige el término más suave para, dice, minimizar la ofensa aún más, como si quisiera excusarse por completo y tomar toda la culpa lejos de la persona que ha cometido la falta. Él habla de él como de haber sido sorprendido, seducido por el diablo y por la carne. Esta frase reconfortante, dice Lutero, a la vez a mí me salvó la vida. Porque él sabía que estaba también en falta delante de los ojos de Dios. Entonces, hermanos, cuando vemos que el apóstol Pablo utiliza esa palabra, que ha sido sorprendido y que debe ser restaurado, nosotros que somos espirituales tenemos que entender algo. Es un trabajo, hermano, necesario, que debe de llevarse a cabo de tal manera que no vamos a extendernos a un extremo o al otro. No significa que ahora el que acaba de adulterar, venga mi pechochito, mi hermosura, mi amorcito, siga adulterando. No. Vamos a corregir, vamos a actuar con autoridad, pero vamos a acompañar en el proceso de restauración. Porque se puede presentar que tenemos una tendencia de pretender que el pecado nunca sucedió. Adulteró, no pasó nada. Dios te perdonó pasado, presente y futuro tus pecados. ¡Ah, qué bonito! Acabas de adulterar y claro, y te tomás de que Dios te perdonó el pasado. Sí te perdonó. No vamos a ir doctrinalmente de esa verdad. Pero la caída tiene sus consecuencias. Y lo que nosotros queremos es restaurarte para que no te sigas golpeando más. Para que entiendas que el pecado es altamente grave ante los ojos de Dios y por lo tanto necesitas dirección y guía espiritual. Por eso, hermanos, tenemos que mantener un equilibrio para no entender esto como que no pasó nada. O algunos que tienen ya con mucha severidad, me lo sacan de esta iglesia, ese inmundo, córtenle en la cabeza, expúlselo afuera. Nada, hermano, tampoco el extremo. Porque Pablo dice algo importante que los va a poner a nosotros, a la iglesia, a ellos, en su lugar. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que tire la primera piedra que esté libre de pecado, le dijo el Señor a los fariseos. ¿Y? Porque su conciencia lo acusaba. La ley los condenaba. La ley para los soberbios, la gracia para los humildes. Cuando uno es regenerado, o sea, recibe la vida nueva, hermano, en esa regeneración, Dios pone fe en nosotros, pone arrepentimiento en nosotros, y ahora nosotros podemos mirar a Dios, no como antes. Antes lo aborrecíamos a Dios y amábamos el pecado. Ahora aborrecemos el pecado y amamos a Dios. Pero caemos y nos duele. Entonces, en el trabajo de restauración no es una cuestión de liviandad, por un lado, o de hachazo por el otro. Debe haber un equilibrio. Por lo tanto, es una tarea espiritual. Y si es espiritual, ya no es emocional. Ya no es emocional. Y ahí es donde, hermanos, vemos la obra gloriosa del Señor ante caídas, que yo no quiero entrar en detalles de pecados y pecados, pero, hermanos, matrimonios cuyo alguno de ellos le fue infiel y Dios restaura y lo restaura por la gracia de Dios. Sostiene, mantiene, porque es
no es emocional, porque si fuese emocional, la 9 milímetros le descarga el cargador en la cabeza, se acaba la cuestión y muerto el perro se terminó la rabia. Si actuamos carnalmente sería así, le paso con la camioneta por encima, lo voy a buscar al otro también y lo liquido. No, es espiritual, no es emocional. No es carnal, no es emocional, es espiritual. Es un trabajo donde el Señor actúa, donde obra el Espíritu Santo, donde el Señor actúa con vidas llenas de su Espíritu. Todo es muy fácil de responder al pecado, muchas veces aprobándolo fácilmente cuando vamos al extremo, tapándolo rápidamente, o enjuiciándolo y condenándolo eternamente. Pero Dios nos pide equilibrio, considerándote a ti mismo. Restaurar a uno de esos con el espíritu de mansedumbre, hermanos, es una tarea de tener comprensión de una de las doctrinas más importantes de la Biblia, que a mí me complace en exponer siempre, que es la doctrina de la depravación total del hombre. Cuando uno va a restaurar a una persona, debe de entender la doctrina de la depravación total del hombre para poder mirar con un espíritu de mansedumbre y poder comprender que en una persona hay debilidad y hay corrupción y que las consecuencias del pecado muchas veces están ahí, latentes. Aquellos que hacen restauración deben evitar la tentación del orgullo, como así también, hermano, de simplemente decirle, no pasa nada, te abrazo, Dios te va a bendecir, seguí adelante. Cuando sabemos que cuando usted va al médico, mire si al hermano Oscar Fulco le hubieran dicho, no pasa nada, Oscarcito, no pasa nada. Sus riñones iban a colapsar dentro de poco y el hermano va a entrar en una diálisis. Ese no pasa nada, sí pasa, y es por dentro, que a veces ni lo vemos, pero los daños son irreparables. Por eso, hermano, cuando la palabra de Dios nos habla espiritualmente, porque es espíritu, ese no pasa nada, pasa nada. No, sí, sentate ahí que tengo que hablar con vos. Los pastores sabemos que es así porque nosotros estamos en consejería y sabemos que cómo debemos tratar. Y nosotros sabemos si la persona viene arrepentida o viene todavía con esa defensa y el chaleco antibala diciendo, ustedes a mí no me van a decir lo que tengo que hacer porque la hago fácil. Me voy de esta iglesia a otra y sigo mi vida tranquilamente. Sí, vas a seguir tu vida, pero lejos de Dios. Lutero dice, dejad que los ministros del Evangelio aprendan de Pablo cómo lidiar con aquellos que han pecado. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no agraven su dolor. No lo regañen en extremo, pero sí ayúdenlo, enséñenle, restáurenle con la fe puesta en el Dios que transforma esas vidas. Esto sugiere que la bondad, hermano, debe estar presente a pesar de la debilidad. La influencia de los legalistas en Gálatas hizo esta advertencia necesaria. Nada revela la maldad del legalismo mejor que la forma en que los legalistas tratan, mire lo que dice, a los que han pecado. Los legalistas son aquellos que primero le meten el dedo en el ojo y le dicen, vos estás mal, ¿sí? Y el Señor le dice así, sacate la viga que tenés en tu ojo para que después puedas ver la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que le responde Jesús a los legalistas. Segundo punto, los frutos del Espíritu Santo para los cargados. Esta expresión de cargados, versículo 2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estos son más cortos estos puntos. Dice sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hay algo que me había olvidado en el punto anterior y que el Señor siempre pone ahí.
Hermanos, no es solamente la tarea del pastor que está obligado a la consejería y a la restauración de aquel que cayó, que fue sorprendido en falta. Toda la iglesia debe de acompañar con oración, con palabras de aliento y, por supuesto, hermano, con expresión de amor. Sobrellevad, dice la palabra en el segundo versículo, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Cargas tiene una connotación en este texto diferente a la del capítulo, los versículos siguientes, que tiene que ver con la necesidad. Tiene que ver con necesidades en el pueblo de Dios, necesidades en la iglesia de Dios. Y él dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Hermanos, que os améis los unos a los otros para que el mundo crea que fuimos enviados por Dios. Entonces, llevar las cargas, hermanos, es cuando introduce esta idea de poder nosotros ayudar, sostener a aquellos que están con una necesidad muy pesada, que no pueden salir de esa necesidad. Por lo tanto, es poder sostener, soportar, sobrellevar, es soportar, es cómo te puedo colaborar, cómo te puedo ayudar espiritualmente y materialmente para que puedas salir adelante. Un hermano le decía en la semana, la iglesia bíblica es una iglesia que ayuda a los hermanos necesitados, y yo aprendía de un pastor, la iglesia debe de darle el pescado al que tiene hambre, porque el Señor le dijo, denle vosotros de comer. Si bien es cierto, no es un texto para aplicarlo aquí, porque está haciendo mención espiritualmente Jesús, pero le estaba literalmente dándole los peces y los panes. En ese contexto, hermanos, es, denle de comer. Y el pastor dijo muy acertadamente, yo a la iglesia le doy el pescado y le enseño a pescar, porque este hermano que no sabe pescar, todos los días me va a venir a pedir pescado. Entonces, en la iglesia se los va a ayudar a aquellos que tienen que ser ayudados, porque el Señor nos demanda de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero también la iglesia va a evaluar si ese hermano duerme hasta las 5 de la tarde y le está saliendo, hermanos, tela de araña en la espalda, le está saliendo callo en la espalda y no en las manos, que de pronto dice, no se me abre ninguna puerta. ¿Y qué se te va a abrir si la tenés cerrada, la de tu pieza, y estás metido ahí adentro? Entonces sobrellevar las cargas los unos de los otros es, espiritualmente hablando, con un trabajo logístico de una evaluación, donde hay un relevamiento, donde hay una necesidad, y sabemos que hay que sembrar en buena tierra. Por lo tanto, hermanos, la iglesia tiene que hacerlo. La iglesia tiene que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es poder cumplir con ese simple mandato de obedecer. Hay un pedido, es buscar, decía Lutero, a un hermano que tenga una necesidad. Usted debe no de esperar que el hermano venga con su necesidad. Usted debe de estar buscando. Ese buscando no es que va a estar ahora llamando a todo el hermano, ¿qué necesidad tenés? ¿Cuál es tu problema? Contame. No, es, hermano, los ojos, los oídos atentos, los ojos bien abiertos. Uno ya sabe, si un hermano me viene todos los días con un zapato agujereado, y no necesito andar preguntándole al hermano, que tenés el único calzado, porque me imagino que si tiene otro no se va a venir con el hueco en el zapato, cae de maduro, sentido común, hay que darle un calzado al hermano. De buena manera, hermano, estamos aquí para colaborarte. Hermanos, es poder buscar esa necesidad en el hermano y poder tomar de una manera muy organizada el hacer algo que pueda ayudar, soportar y aguantar la necesidad de otros. Debemos pasar por alto los defectos de los demás, de acuerdo a las palabras que está usando aquí el apóstol Pablo,
cuando decimos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es poder mirar la necesidad indistintamente, hermano, de que ese hermano, para nosotros, ante nuestra mirada limitada y mente finita, digamos, si no se lo merece. Guarda. Tenemos que hacerlo porque es así lo que demanda Dios. Cumplid así la ley de Cristo. Y cumplir así la ley de Cristo, hermanos, es ni más ni menos que cumplir con el mandato de Dios, en donde Él dice, amaos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Eso está en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Por lo tanto, el apóstol Pablo, a través de toda esta carta, está luchando contra los legalistas que están introducidos entre los cristianos de Galacia. Y hermanos, ellos están allí tratando de manejarse por la ley que ellos tenían, y Jesús aparece y dice, sí, ahora yo voy a poner el fundamento verdadero. Deben de darle de comer a los hambrientos, deben de vestirlo a los desnudos, hagan como el buen samaritano. No como los legalistas que pasaron antes, no como el levita, que le evitó bastante, no como el sacerdote que se hizo el sordo, mudo y ciego. Era sacerdote de Satanás, no era de Cristo, porque no representaba a nadie. Hermano, que religiosamente lo miró al que estaba golpeado, que había sido robado, y se fue para otro lado, como que dice, yo hice la vista gorda, no sé, no vi nada, no entendí nada, y así me conviene vivir. Eso no es así. Es como el buen samaritano. Es aplicar, hermano, la obra de generosidad, de bondad, de amor. ¿Por qué? Porque ahora va a traer otros versículos que van a respaldar todo esto de una manera clara, que no se necesita explicar más nada, donde él dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué dice? Se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, está dando de la generosidad, de su accionar, dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, cumpliendo con la demanda de Dios, hermanos, yo ya no tengo por qué justificarme a mí mismo ni decir yo he hecho lo que he hecho, sino al contrario, cumpliendo la ley de Cristo, yo digo gracias Cristo, porque lo que he hecho no lo he hecho yo, ha sido tu gloriosa gracia obrando en mí para ayudar a otro. Entonces no le da motivo al orgullo, no le da motivo a la soberbia, no le da motivo, hermano, a otras cosas que la carne muchas veces quiere expresar, diciendo yo soy mejor que tú, sino al contrario, la humildad en la cual el creyente se mueve. No soy más que tú, dice Filipenses, teniendo a los demás como superiores a nosotros. Hermanos, es negarnos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, y poder poner esa carga, esa necesidad del hermano y decir, voy a ayudarte, porque el Señor va a traer mayores bendiciones para mí, para ti y para toda la iglesia. Cuando alguien se cree ser alguien, algo, no siendo nada, hermano, es cuando ese ministerio realmente ha quedado truncado. Es importante entender que Pablo escribe a cada cristiano cuando dice, él no es nada. Él no es nada. Es una idea de que, hermanos, los demás son más importantes que nosotros. Los demás son más importantes que nosotros. Así que mírelo a su hermano que tiene a su lado, porque usted tiene a alguien más importante que usted a su lado. ¿Y sabe quién es? Cristo, que está en su hermano. Se engaña a sí mismo. Es una manera de
contrarrestar el legalismo. Por eso dice, examine su propia obra. ¿Para qué? Para que tenga motivo para qué gloriarse. ¿En qué? En lo que el Señor le ha demandado y no en lo que uno ha querido hacer a su manera. Vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Dios se va a glorificar en nuestras vidas. La palabra luego dice sobre el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo para los maestros, para los maestros. Y aquí vamos a derrumbar, hermanos, toda esta manifestación del ministerio de la prosperidad y del ministerio de los sacaplata, de los apostolobos, de todos esos mercaderes que solamente le quitan, le sacan la lana a la oveja y la dejan desnuda. Y vamos a poner fundamentos bíblicos en el sentido de decir de lo que dice Dios, para que también aquellos que tienen cocodrilo en la mano aprendan a darle a Dios lo que es de Dios y cumplan así la voluntad de Cristo. Acá dice, versículo 6, el que es enseñado en la palabra. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué hace el apóstol? ¿Qué hace el ladrón? El ladrón dice, venga a pactar con Dios. Por lo menos en la era de los apostolobos donde yo participaba porque congregaba, no porque andaba en esa maniobra, por eso salimos de ahí. Tumbaban así, traigan algo grande, traigan algo gigante, decían. Nada, esa cosita chiquitita la despreciaban. Algo gigante, que entren camperas, llaves de auto, llaves de casa, que entren sobres, que entren... Dios mío, me acuerdo que tiré todo a ellos. Por eso no tengo Mi esposa me vive reclamando eso. Ay, Señor, cómo hay engaño. Yo me acabé de comprar una campera y claro, dice, hay hermanos que están con frío y vos tenés... Era la única que tenía. Me la saqué así como la traje del centro y la puse en ese... A los 2 días lo veo al hijo del pastor con la campera mía. Y le puedo asegurar que él tenía 100, no una. Me dio una indignación. Era algo, hermano, es algo que choca. No me imagino a Pablo reaccionando ante toda esta realidad de los mercaderes y poniendo fundamentos bíblicos cuando él dice, mire lo que dice, el que es enseñado, el que es enseñado. ¿Cuántos son enseñados? Yo no sé si usted ha enseñado. Eso lo sabe usted. Usted puede decir, a mí no me enseñaron nada. Yo puedo decir que allá no me enseñaron nada o me enseñaron lo malo. Acá recibí de todo. El que es enseñado, la palabra de Dios dice, el que es enseñado, o sea, pone primero al receptor, no al que va a recibir los beneficios, al apostolobo. Lo pone primero al que ha sido bendecido. Si tú has sido bendecido, si tú has recibido enseñanza, si tú has sido bendecido con la palabra que te han sido enseñada, bueno, aquí hay un pedido del apóstol Pablo que sí nosotros lo cumplimos, gloria a Dios por esto. Y dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esta toda cosa buena es toda cosa buena, no es solamente plata, hermano. Pastor, estuvo orando por mí y me salió ese juicio, gloria a Dios. No le estamos diciendo, hermana, ya el 10%, el 50%, ¿cuánto compró? A ver, páseme el dato para que pasemos el sobre. Si no, nos gozamos. Hermano, compré una camioneta, gloria a Dios, que Dios te siga bendiciendo. Es hacerlo partícipe porque el pastor está orando por usted. Me caso, pastor, gloria a Dios, que Dios te bendiga mucho. Y te dé todo. Hacer partícipe. Aprobé una materia, gloria a Dios. Conseguí un trabajo, gloria a Dios. Dios me trató en una enfermedad, estoy mucho mejor, gloria a Dios. De toda buena obra, de toda buena noticia, haga partícipe
Haga partícipe, porque eso es, hermano, una manera de bendecir, de honrar a Dios, pero también de alentar al pastor que está llevando a cabo una palabra donde usted le dice, pastor, antes no la veía ni cuadrada y ahora ya entiendo todo sobre la doctrina de la gracia. Qué bueno, abrí los ojos. Y no sabe lo que va a decir el pastor. Gloria a Jesucristo, Salvador. Entendió. Se le quitó todo el velo. Ahora está en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Ya voy a dejar de andar renegando, Señor. No. Se goza porque dice, el trabajo ha dado su fruto. El trabajo ha dado su fruto. Haga partícipe, dice. Ay, que se me cierran los ojos acá. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, eso sigue ahí. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha, hermano, está puesta ahí por el apóstol Pablo para erradicar todo cuestionamiento que no tenga que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, cosecha, dice Pablo. O dice la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué significa? Que si tú dices que no es la gravedad, tírate del 7º piso. A ver cómo queda la cosa. Yo voy a desafiar. No. La ley de la siembra y la cosecha es todo lo que tú siembras cosecha. Es simple como eso. Es espiritualmente todo lo que tiene que ver con lo que Pablo viene corrigiendo, pero hay una pequeña participación de lo material porque el apóstol Pablo no deja de lado nada, porque es todo lo que tú siembras, cosechas. Y hay muchos que se dicen, no es mi especialidad en esto, de predicaciones de ofrenda y diezmo, y sabe Dios que es así. Pero hermano, yo le puedo asegurar que los que han sembrado están cosechando o van a cosechar. Porque no se puede cosechar lo que no se siembra. Es simple como eso. Sembraste un cuidado a una ancianita, te puedo asegurar que vas a cosechar más de lo que te imaginas. Hiciste un trámite administrativo, ayudaste a alguien en algo, vas a cosechar. Y no te vas a dar una idea de lo que vas a cosechar. Pero Dios no va a quedar sin darte lo que Él ha puesto como una ley. Lo que uno siembra, cosecha. Y Pablo lo va a llevar al extremo. Y Pablo lo va a llevar ahora al contexto de una realidad extrema donde dice, porque, versículo 8, el que siembra para su carne, de la carne segará el chismoso. Le va a cortar la lengua el Señor. El mentiroso, ay Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pero nosotros nos golpeamos, no parece que no lo entendemos hasta que quedamos allá, junto al camino, como Bartimeo. Quizás Bartimeo, no estoy diciendo que es así, porque estaba junto al camino y dijo que recobre la vista porque la perdió, la tenía, la perdió. Había sido uno de esos, tal vez, que algo conocían de la ley y se ensorberció en su corazón y quiso volar más alto de lo que debía. Y terminó como terminó, hasta que vino Cristo, para recibir la restauración de su visión y volver al camino y servir al que vive y reina por los siglos de los siglos. Zaqueo, descende ese árbol, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y Zaqueo abrió su corazón y dijo, venía sembrando mal. Es más que sembrando, cosechando de más, sacando lo que no correspondía, cobrando de más impuestos. Señor, se lo voy a devolver a todo lo que le saca. ¿Y qué hizo Zaqueo? Pasó de la corrupción
a la bendición. De lo carnal a lo espiritual. Pasó, ¿por qué? Porque su vida fue transformada espiritualmente. Por eso dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará una jailu, una mansión. ¿Qué va a segar? Vida eterna. Vida eterna. ¿Y sabe por qué Pablo dice vida eterna y no dice y añade, como diciendo, y lo que Dios quiere añadir? Porque si el tema es espiritual, indistintamente de que hay facetas materiales, Pablo está sabiendo que los que son espirituales, los que se saben conducir delante de los ojos de Dios, hermano, si mañana viene la jailu, a él no le importa nada, porque si la tiene, la va a tener para la gloria de Dios, y si la tiene que perder, la va a perder y va a glorificar a Dios, porque vive para Dios. No nos cansemos. ¿Alguno está cansado ya? Ya terminamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos. Hermano, el fruto del Espíritu Santo y su recompensa para la iglesia que hace la voluntad de Dios es que vamos a segar todo a su tiempo. Vamos a recibir todo a su tiempo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a... Y yo lo leí 3 veces a esa frase. Porque todos estos 10 versículos tienen que ver con eso, con hacer bien a todos. Pero luego dice esto, dice mayormente a los de la familia de la fe. Hay prioridad en la iglesia. Porque hay hermanos que hay que corregirlos. Dice, sí, porque yo ayudo. Y si hacemos un balance como si tuviéramos en un tomógrafo, en una resonancia magnética, en un escáner de nuestra vida, desde que nacimos hasta el día de hoy, y empezamos, porque Dios así está con nosotros, ¿no? Dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, pero Dios nos mira permanentemente. O sea, no es que Dios tenga ojo, que se interprete esto, es algo antropomórfico para interpretar de que Dios está cercano, inmanente, pero Dios es trascendente, es superior a nosotros, pero Dios está en control de todo. Por lo tanto, a Dios no se le escapa nada. Y si tuviéramos que hacer un escáner, quizá vemos a un hermano que antes de entrar por esa puerta con una mercadería al día del Señor, con mesa del Señor y primicia, allí yo le doy a todo lo del barrio. Me puse un merendero, hice un comedor, estoy con acción social y todo. Acá doy de comer más que el Estado. Pero si no lo hiciste por uno de tus hermanos que está en necesidad, fracasaste ante los ojos de Dios. Porque dice, y mayormente a lo de la familia de la fe. O sea, prioridad a la iglesia. ¿Se entendió esto? Prioridad a la iglesia, hermano. No está diciendo no lo hagas con los demás. Dice con todos. Pero primero, aquí. Eso es una manera de entender que hacer el bien a los demás y mayormente a lo de la familia de la fe es haber sido enseñado y es interpretar de que Dios no va a ser burlado, de que Dios está atento a todas nuestras necesidades, hermanos. Por eso el Señor, lo que nosotros sembremos, Él nos va a dar mucho más de lo que pensamos y entendemos. Es por eso que el principio básico, hermano, en todo lo que el apóstol Pablo está enseñando o escribiendo esta carta, es apoyarnos los unos a los otros, espiritualmente, financieramente. Hermanos, si nosotros hemos sembrado cosas espirituales, te puedo asegurar que Pablo dice que acaso no cegaremos las materiales, como lo dice justamente en 1 Corintios 9:11. Dice, si yo he sembrado algo espiritual, ¿que no tengo derecho a lo material? A pesar de todo esto, hermanos, podemos entender que el Señor nos dice que, y acá quiero terminar, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si usted confía en ellos, en su salud espiritual, también debe confiar en ellos, en su mayordomía material. Por lo tanto, cuando usted viene delante del Señor con sus ofrendas y con sus diezmos, los que son administradores de esa área, hermanos, dan conforme a las necesidades de la iglesia, y nosotros somos testigos como iglesia que se apoyó cada necesidad de acuerdo a cada hermano, a la realidad de cada hermano, y hemos sido siempre, o sinceramente tratamos siempre, no perfectamente, pero sí sinceramente, de cumplir con las demandas de todos. ¿Para qué? Para que en todo sea exaltado el nombre del Señor. Amén. Amén, hermanos. Así que usted, si ya tiene ahí, como diría un pastor apostolobo, guardado algo, sáquelo. No, hermano. Busque la presencia de Dios en oración, derribe el legalismo, viva para la gloria de Dios, porque el Señor dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Padre, te damos gracias a ti. Nos preparamos para este momento tan especial que es la mesa del Señor, donde nosotros, Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo que por medio de tu palabra quedamos expuestos y nada podemos hacer ni esconder, porque tú eres el Dios que todo lo ve. Pero también, Señor, podemos entender tu amor y de tu misericordia para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor expresado por Jesús hacia nosotros, que merecíamos la condenación eterna, Señor, y que por medio de tu palabra nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos prepara, nos capacita, nos hace ver lo que antes no veíamos, porque sabemos que tú no puedes ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare juntamente cosechará. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a poner por obra, y una manera especial de hacerlo, Señor, es poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quitar nuestra mirada de la cruz de Cristo, porque el sacrificio más grande lo has hecho tú por nosotros, Señor. Si tenemos algo, debemos de compartirlo, de ser partícipe a lo que nos enseña, de poder, Señor amado, restaurar a aquel que está en falta, de poder sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir con la ley de Cristo, de poder, Señor amado, entender que las recompensas que van a venir hacia nosotros, los hijos tuyos, son mucho más de las que pensamos cuando realmente cumplimos con todas estas demandas, Señor. Es por eso que te pedimos a ti que nos permitas en el nombre de Jesús vivir más y más para tu gloria. Oh Señor, trata con nuestro corazón, trata con nuestra vida, trátanos, Señor. Trata con nuestros pensamientos que muchas veces se oponen a tu verdad, esos pensamientos legalistas, esos pensamientos muchas veces religiosos, Señor. Pero tenemos aquí hoy la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos, delante tuyo, en la congregación de los santos, de examinarnos, de probarnos si estamos en la fe de Dios, de que si hemos realmente sido regenerados y hemos sido salvos y justificados por la fe en Cristo Jesús, de manifestar con frutos, a través de la santificación, una vida que honre y glorifique tu nombre, Señor. Bendice a cada hermano presente en esta mañana. Prepáranos para este momento hermoso de poder participar de la mesa del Señor, de poder entender cuál es el trasfondo de toda esta cuestión, de esta ordenanza, de esta demanda, Señor, de hacerlo con gozo, con alegría y no indignamente. Usa la vida de tu siervo, el pastor Lázaro, para que él nos pueda administrar en esta mañana en la mesa y así participar con gozo y alegría, sabiendo que tú has pagado el precio por nuestros pecados y que no hay acusación, que nadie nos puede señalar ni acusar, que al contrario, si estamos en comunión podemos participar, Señor, con gozo y con alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.